¿Qué tal, chicos? Nuevamente nos encontramos a través del medio virtual y el día de hoy nos toca desarrollar el curso de Historia Universal. El tema a tratar es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Es una doctrina económica y política que busca o que promueve la propiedad y la administración de los medios de producción bajo el poder de la clase obrera, con el fin de buscar una igualdad entre todas las personas que forman parte de una sociedad. Entonces, el socialismo busca reivindicar en primer lugar al obrero y ubicándolo en un lugar circunstancial, ¿no? Categórico, desligando a la burguesía, ¿no? Que por muchos años, durante la primera y la segunda revolución industrial, prácticamente explotó de manera abusiva y desmedida al proletario o también llamado obrero. Entonces vamos a señalar acá lo siguiente. El socialismo. El socialismo es una doctrina, ¿correcto? Ya lo hemos dicho. Doctrina económica y política, ¿correcto? Y política. Que promueve la propiedad y la administración de los medios de producción a manos de la clase obrera, a manos de la clase obrera. Claro, el sector obrero es quien produce, quien transforma la materia prima a un producto elaborado. Si el obrero es pieza fundamental de la industria y de la producción, entonces ellos son los que tienen que dirigir, ¿no? Ser los administradores y los propietarios de los medios de producción. Así es. Entonces, a manos de la clase obrera, con el fin de buscar la igualdad entre todas las personas. Entre todas las personas. Punto. Entonces, el socialismo es una corriente que busca reivindicar al sector obrero, que es pieza fundamental de la producción. Y según lo que dice el socialismo, ¿no?, le da poder al sector obrero para poder administrar y sobre todo tener el control de los medios de producción. Porque ellos son los que forman parte o son pieza clave de la actividad industrial. No el burgués, porque el burgués simplemente, ¿no?, levanta las industrias y las pone a disposición del obrero para él maniatar y desarrollar y producir. El obrero como fuente de riqueza tiene su mano de obra. En cambio, el burgués lo único que hace es explotarlo, ¿no?, consumirlo y exponerlo a muchas condiciones ínfimas. Ahora, causas. El socialismo se origina justamente del surgimiento de las grandes industrias. Formación de las grandes industrias. Claro. ¿Y cómo nace el sector obrero? El sector obrero tiene sus orígenes, los cuales provienen del espacio rural. El campesino, al no tener una ocupación, un trabajo, una labor, ¿no?, entonces se traslada hacia las ciudades, donde se están levantando las grandes industrias. Estas grandes industrias acogen en colectivo a las personas que vienen del campo a buscar nuevas esperanzas de vida.
o una mejor calidad de vida. Entonces, el campesino llega a la ciudad, forma parte de la industria y automáticamente se convierte en obrero. Entonces, la formación de las grandes industrias. Grandes industrias. Entonces, vemos que el campesino migra a la ciudad y automáticamente pasa a ser un obrero, ya que va a ocupar un puesto de trabajo en las grandes industrias que se están levantando. Obrero, y también llamado proletario, justamente por un personaje del cual nosotros vamos a tratar ya en breves momentos. Segunda causa vendría a ser las condiciones laborales a las cuales está expuesta el obrero. Ese vendría a ser quizás el factor más importante por el cual nace esta corriente del socialismo, con el fin de reivindicar la imagen del hombre que trabaja en las industrias. Condiciones laborales. ¿En qué consiste? Ya que trabajaban de 14 a 16 horas. Esas eran sus jornadas. Un salario mínimo. Trabajaban también los niños y las mujeres. ¿Por qué? Porque el jefe de familia de un grupo o de una familia obrera no solamente trabajaba papá, sino trabajaba mamá e hijos. Entonces, los niños estaban expuestos a esta explotación. Niños y mujeres. Trabajaban. ¿No? Niños y mujeres trabajan bajo explotación. Y como último punto vendría a ser el entorno, el ambiente laboral, que era muy paupérrimo y que muchas veces expone a una situación de peligro, tanto a los adultos, en el caso de los varones y las mujeres, y también a los niños, a los menores de edad. Simplemente son expuestos a un riesgo. ¿Por qué? Porque ellos están en la necesidad de conseguir ingresos para el día a día. Entonces, ambiente laboral, en un ambiente laboral paupérrimo. Entonces, esas son las condiciones laborales, ¿no? Trabajaban de 14 a 16 horas, un salario mínimo, mucha explotación de por sí. Niños y mujeres trabajan bajo la explotación, el régimen, como si fueran adultos varones. Ambiente laboral paupérrimo, ¿no? Expuestos a cualquier riesgo o peligro, sin ningún tipo de seguro o beneficio. Es así como surge esta corriente que va a tratar de enarbolar, ¿no? Resplandecer, levantar los ánimos del sector obrero, caído, tanto en la primera como en la segunda revolución industrial. Clasificación. El socialismo se divide en dos movimientos, se divide en dos tendencias o movimientos. Y así tenemos el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico promueve
una sociedad ideal. Como dice el nombre, utópico. Una sociedad ideal que puede ser promovida o creada, pero necesita muchos factores a su favor. Es una sociedad ideal. Fuera y que promueve, ¿no?, estar fuera de cualquier conflicto. Claro. El obrero y el burgués no deben mantener una relación desigualitaria. ¿En qué sentido? ¿No? Que se produzca un enfrentamiento para poder solucionar sus problemas. Entonces, estar fuera de conflicto. Representantes. Dentro del socialismo utópico tenemos a Robert Owen. Robert Owen fue un multimillonario inglés, una persona muy acaudalada, tenía muchas fábricas en Inglaterra y otorgó grandes beneficios a sus trabajadores. Claro. Él propuso el cooperativismo de consumo. Es por ello que él es considerado como el padre del cooperativismo. ¿Y qué es el cooperativismo de consumo? Dar cierto beneficio, ciertos bonos a sus trabajadores para que puedan abastecer a sus familias. Son beneficios, ¿no? Son derechos que debe tener todo trabajador, o en este caso obrero. Y él es considerado como iniciador de este movimiento llamado socialismo utópico. ¿Por qué? Porque él trataba de proponer una sociedad ideal entre el burgués y el proletario o el obrero, un buen trato, ¿no? De patrón a empleado y de empleado a patrón. Estar fuera de conflicto, claro, en base a un buen acuerdo, ambas partes iban a conseguir, ¿no?, satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque el burgués tenía tranquilos a sus trabajadores desempeñaban de manera óptima y el burgués seguía ganando sus ingresos. Entonces, eso es lo que propone Robert Owen, ¿no? No llegar al conflicto mediante una sociedad ideal. Entonces, vamos a señalar acá. Este personaje fue un rico, ¿no?, inglés, dueño de muchas fábricas, dueño de fábricas textiles. Fábricas textiles. Recuerdo muy bien que para la primera revolución industrial, una de las industrias que más resaltó fue la textilería. Y claro, él fue uno de los grandes, ¿no?, propietarios de las fábricas de textil, del ámbito textil, ¿no? Fábricas de textilería, ¿no? Fábricas textiles. Ahí está. Robert Owen propone la cooperativa de consumo. Vamos a poner acá, disculpen. Propone, como ya lo hemos dicho, la cooperativa de consumo. La cooperativa de consumo. ¿Y qué es la cooperativa de consumo? Son los bonos que se le otorga al trabajador o al obrero, ¿no?, por sus largas jornadas de trabajo. Son bonos adicionales, fuera de su salario común, ¿correcto? Son bonos obreros. Son bonos obreros. Es por ello que este personaje es considerado como el padre del cooperativismo y también iniciador del socialismo utópico. Padre del cooperativismo. Ahí está. Padre del cooperativismo. Y así llegamos al otro personaje, ¿no?, disculpen, llegamos al otro personaje llamado Enrique Saint-Simon. Enrique Saint-Simon. Ahí está. Este personaje también fue un distinguido economista, ¿sí?, dedicado al ámbito de la industria siderúrgica
en su país natal llamado Francia. Este personaje, ¿no?, tiene una idea también muy revolucionaria para su época, a favor, ¿no?, de la corriente del socialismo utópico, la cual señala, ¿no?, que los grandes países pueden explotar los recursos que se encuentran en el mundo con el fin de abastecer a toda la población. Pero, ojo, de manera controlada, no explotar en su totalidad. Entonces, ¿qué señala este personaje? Que todo país debe, ¿no?, debe generar la extracción de sus recursos, sin llegar a explotarlos o a depredarlos, sin llegar a depredarlos. ¿Y qué quiere decir con eso? De que una vez extraídos sus recursos de cada país, de cada nación, estos pueden abastecer a toda su sociedad con el fin de que no carezcan de necesidades, ¿no? Entonces, llegar a depredar. Pero eso sí, sin llegar a depredar todos sus recursos, debido a que se puede generar una escasez, ¿no?, en cada nación. Entonces, se habla de un racionalismo, de cómo saber, ¿no?, utilizar nuestros recursos, pero de una manera muy inteligente, y para que todas las sociedades se vean abastecidas de recursos, en general. Ahora, también busca, ¿no?, una solidez en la sociedad, sin conflictos, que todos deban poseer bienes, que todos deban poseer recursos, ¿correcto? Ahora, disculpen, pasamos a lo que vendría a ser al siguiente personaje llamado Carlos Fourier. Este personaje está desligado al ámbito industrial. No era un gran empresario acaudalado, multimillonario, magnate, no, sino él simplemente fue un intelectual economista. Y él habla, ¿no?, básicamente de lo que vendría a ser las colonias o falanges. ¿Qué son colonias o falanges? Él señala que las colonias son, ¿no?, pequeñas urbes donde el obrero debe vivir de una forma cómoda o acomodada, porque gran parte de su vida lo pasan en la fábrica, trabajando. Entonces, lo mínimo que debe retribuir el burgués vendría a ser, ¿no?, ubicarlo en un lugar apropiado a él y a su familia, ¿no? ¿Para qué? Para que por lo menos pueda tener una vida digna y cumplir óptimamente como empleado o como obrero o como trabajador. Entonces, él propone la creación de colonias o falanges. De colonias o falanges. ¿Y qué significa eso? ¿No? Que el burgués se debe encargar de otorgarle un buen lugar o un lugar estable para que pueda vivir, por lo menos, ¿no?, dignamente. Entonces, ¿a quién? Al obrero, claro. Propone la creación de colonias. Entonces, ¿no?, brindar al obrero un lugar óptimo para vivir. Óptimo para vivir. Eso significa colonias o falanges. Listo. Y por último, pasamos al personaje llamado Louis Blanc. Entonces, este personaje, ¿no?, también está ligado al ámbito intelectual, ¿no?, al igual que su antecesor, llamado Carlos Fourier. Fue un distinguido economista francés, ¿no?, el cual propone
que el Estado tiene la obligación de proporcionarle todos los recursos al sector obrero y que el sector obrero tiene que encargarse de llevar de la mano su trabajo y sobre todo administrar, ¿no?, sus productos que él mismo genera. Entonces, acá el Estado es quien debe apoyar al sector obrero. ¿Para qué? Para mejorar su condición de vida, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que abastecer de recursos. Número uno, ¿para qué? Para alimentar al obrero, para abastecer al obrero y a todo su entorno familiar. A su vez, también otorgarle beneficios, normas, leyes de trabajo. ¿Para qué? Para que el obrero no sea explotado 14, 16 horas, sino pueda trabajar de forma racional, porque es un ser humano, no es un robot, no es una máquina. Entonces, ¿qué es lo que propone Luis Blanc? Que el Estado debe otorgar beneficios al obrero. ¿Qué tipo de beneficios? Por ejemplo, abastecer de recursos y otorgar leyes laborales a favor de su integridad. Leyes laborales a favor de su integridad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, bonificaciones, por ejemplo, un seguro de vida, por ejemplo, mejor salario y también, sobre todo, ser intermediario para trabajar menos horas o jornadas laborales. Así es, entonces el Estado también cumple una labor. Si el burgués no quiere otorgarle los derechos al obrero, entonces el Estado tiene que intervenir. Debe otorgar beneficios al obrero, abastecer de recursos y sobre todo otorgar leyes laborales, ¿no? ¿Para qué? Para ser un mediador entre el burgués y el obrero. Porque el obrero, si nadie escucha sus reclamos, entonces el burgués sigue explotándolo. Ahora, y así pasamos al socialismo científico. Dejando de lado todo lo ideal, todo lo imaginario, fuera de conflicto, el socialismo está más apegado a la realidad. Deja de lado lo ideal, porque lo utópico es algo que puede suceder, ¿no? No es que está sucediendo, sino que puede suceder. Son propuestas. Todo lo que de lo que estos personajes proponen son propuestas. En cambio, el socialismo científico se basa en lo concreto, se basa en la realidad. En la realidad. Se basa en la realidad, ¿no? Y acá denuncia, ¿no? Denuncia al capitalismo y a la explotación que se le hace al obrero. Denuncia al capitalismo. ¿Quién lidera el capitalismo? La clase de la burguesía. Y a la explotación en contra del obrero, ¿no? Del obrero. Eso es lo que denuncia el socialismo científico. Representantes. Acá tenemos dos grandes íconos del socialismo científico. Tenemos al famoso padre del socialismo, Carlos Marx, filósofo, historiador, analista político alemán, ¿correcto? Entonces, este personaje es considerado como el padre del socialismo científico. ¿Cuál era el padre del socialismo utópico? Robert Owen, ¿no? Padre del socialismo. Aunque no está aquí, yo te lo he dicho. Entonces, padre del socialismo científico. Así es, ¿no? Él tiene una obra, ¿no? Una obra que se llama El Capital. Así es, entonces se llama El Capital. Él fue uno de los máximos pioneros al exigir los derechos del obrero, como tal. Y tenemos acá a Friedrich Engels, su discípulo, ¿no?, de nacionalidad inglesa. Engels. Seguidor y sobre todo gran colaborador de Carlos Marx, ya que parte de la vida de Carlos Marx
este personaje fue pieza clave para sus grandes estudios de análisis sociales, conflictos que se habían producido. Friedrich Engels tiene una obra que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado es pieza clave para escuchar todos los reclamos del gran sector o familias obreras, ¿no? Hacerse escuchar al ámbito privado. Y como dato, tanto Carlos Marx y Friedrich Engels escribieron una obra llamado El Manifiesto del Partido Comunista. En el año 1848. Donde drásticamente la filosofía de Friedrich Engels y de Carlos Marx se hicieron más a relucir y empezaron a generarse grandes conflictos, duros golpes y ataques tanto del socialismo al capitalismo y del capitalismo hacia el socialismo, tanto del obrero al burgués como del burgués al obrero. Y es así como culminamos, ¿no?, acerca del estudio de esta corriente política, económica y filosófica llamada socialismo. Espero que todos se encuentren bien por casa y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.